Bienvenidos de nuevo a su canal de confianza, el rincón virtual donde desmenuzamos los dramas, destapamos los romances y revelamos los secretos mejor guardados del fascinante y a veces turbio mundo del espectáculo. Me da una alegría inmensa tenerlos aquí, listos para otra dosis de chisme jugoso. Hoy, amigos, abróchense los cinturones, porque la bomba que tenemos preparada es de esas que sacuden los cimientos del fandom. Sí, lo han adivinado. Vamos a sumergirnos de lleno en el torbellino mediático que rodea a la pareja más comentada de Turquía, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Pero no nos quedaremos en la superficie, no. Vamos a explorar cada rincón, cada sombra, cada detalle del famoso beso prohibido, que ha desatado la locura en redes sociales y que tiene a todos, absolutamente a todos, especulando sin cesar. ¿Realidad o ficción? ¿Un simple rumor inflado por la prensa rosa? ¿Una estrategia de marketing magistralmente orquestada? Agárrense fuerte porque vamos a diseccionar este culebrón con lupa y bisturí. Pero antes de que nos lancemos de cabeza a este océano de conjeturas, permítanme pedirles un pequeño favor. Si son nuevos por aquí, recién llegados a esta comunidad de amantes del chisme, suscríbanse. No se arrepentirán, se los aseguro. Activen la campanita para recibir notificaciones instantáneas cada vez que publiquemos un nuevo vídeo cargado de noticias, análisis profundos y por supuesto chisme del bueno. Y si ya son veteranos de este canal, miembros honorarios de nuestra familia virtual, bienvenidos de nuevo. Saben perfectamente que su suscripción es el combustible que nos permite seguir creando contenido de calidad, contenido que amamos compartir con ustedes. Gracias de todo corazón. Ahora sí, sin más dilación, vayamos al grano. La bomba explotó hace unos días. Kerem y Hande aparentemente fueron vistos compartiendo un beso apasionado, en una fiesta privada. Imaginen el pandemonio que se desató. Tras su ruptura, la llama de la esperanza de una reconciliación entre estos dos pesos pesados de la actuación nunca se extinguió por completo en el corazón de sus fans. La pareja, que nos robó el aliento y nos conquistó en la aclamada serie Sen Kalkam, dejó un vacío sentimental enorme cuando anunciaron su separación. Y desde entonces cualquier interacción, por mínima que sea, entre ellos es analizada con la precisión de un cirujano, interpretada como mensajes cifrados, señales secretas, presagios de un posible reencuentro. El rumor del beso prohibido surgió de una nebulosa de fuentes anónimas, que afirmaron haber presenciado el momento en la fiesta. Según estos testigos invisibles, la tensión entre Kerem y Hande era palpable desde el instante en que pusieron un pie en el evento. Se les vio charlando animadamente, riendo juntos, compartiendo confidencias al oído y, en un momento álgido de la noche, alejándose del bullicio, separándose del grupo y fundiéndose en un beso en un rincón más aislado. Drama, señores, drama en estado puro. Pero como ocurre invariablemente en estos casos, la verdad es tan escurridiza como una anguila engrasada. No hay fotos, no hay vídeos, no hay evidencia irrefutable que confirme la existencia del beso. Todo se reduce a testimonios de supuestos testigos, testimonios que, seamos honestos, podrían ser tan confiables como un horóscopo. Y aquí es donde entra en juego el escepticismo, ese amigo indispensable que nos ayuda a navegar por el pantanoso terreno de los rumores. ¿Podemos realmente confiar en estos testimonios? ¿Podrían estar exagerando la situación, adornando la verdad con toques de fantasía? O incluso, la posibilidad más escalofriante, inventando toda la historia para generar polémica y saborear unos fugaces minutos de fama. Analicemos fríamente las posibilidades, desmenuzando cada escenario con la precisión de un científico forense. Primero, la posibilidad más emocionante, la que hace latir con fuerza los corazones de los fans del beso si ocurrió. Imaginen la escena. La música suave, las luces tenues creando una atmósfera íntima y romántica, el aroma embriagador del perfume flotando en el aire, y Kerem y Hande, dos almas gemelas, dos amantes predestinados, incapaces de resistir la fuerza de la atracción mutua, dejándose llevar por la pasión desbordante. Sería, sin duda, el regreso del año. La confirmación de que el amor verdadero, ese amor que trasciende las barreras del tiempo y la distancia, puede superar cualquier obstáculo, por alto y amenazante que parezca. Los fans incondicionales de Sen Kalkam celebrarían este reencuentro como si fuera un triunfo personal, una victoria épica sobre el desamor. Pero seamos realistas, con los pies bien plantados en la tierra, también existen otras explicaciones mucho más prosaicas y posiblemente más probables. La segunda posibilidad es que si hubo una interacción cercana,
un acercamiento físico, pero que no llegó a culminar en un beso propiamente dicho. Tal vez se abrazaron con fervor, se susurraron secretos al oído, o simplemente estuvieron conversando muy cerca el uno del otro, compartiendo confidencias en un tono cómplice. En la oscuridad y la confusión reinante en una fiesta, con el alcohol fluyendo libremente y las emociones a flor de piel, es muy fácil malinterpretar las señales, exagerar los gestos y construir una historia romántica donde en realidad no la hay. Un simple abrazo, un roce casual, una mirada intensa pueden transformarse, por obra y gracia de la imaginación colectiva, en un beso apasionado, digno de una película de Hollywood. La tercera posibilidad, y quizás la más decepcionante, la más amarga para algunos, es que todo, absolutamente todo, sea un burdo invento. En el despiadado mundo del espectáculo, los rumores falsos son la moneda corriente, el pan de cada día. A veces son creados por los propios publicistas, esos genios del marketing que manipulan la realidad con la habilidad de un ilusionista para generar atención mediática y mantener a sus clientes en el candelero, perpetuamente en la boca de todos. Otras veces son producto de la imaginación desbordante, a menudo exacerbada, de los fans, o de la malicia pura y dura de los detractores, aquellos que disfrutan sembrando la discordia y alimentando el veneno de la envidia. No sería la primera vez ni será la última que se inventa un romance, una reconciliación, un escándalo de proporciones épicas para conseguir unos preciados clics, unos codiciados likes y, en definitiva, un poco de atención en este universo digital cada vez más saturado. Entonces la pregunta del millón, la que todos se hacen en voz baja, ¿cuál es la verdad detrás de todo este embrollo? Como dije antes, no existen pruebas contundentes, evidencia irrefutable que confirme la existencia del famoso beso. Todo se basa única y exclusivamente en testimonios no verificados, relatos de segunda mano que podrían ser tan veraces como un billete de 3 euros. Sin embargo, la ausencia de pruebas no implica necesariamente que el beso no haya ocurrido. Podría ser simplemente que no hubo nadie con una cámara a mano, listo para inmortalizar el momento. O que la pareja, consciente de la expectación que genera su relación, haya sido lo suficientemente discreta, lo bastante astuta para evitar ser descubierta. Lo que sí es innegable es que tanto Kerem como Hande han demostrado ser maestros en el arte de mantener su vida privada alejada del escrutinio público. Desde su ruptura han evitado cuidadosamente hablar el uno del otro en entrevistas y han mantenido una distancia prudente, casi glacial, en eventos públicos. Esta discreción, esta aura de misterio, alimenta aún más la especulación, la chispa de la curiosidad, y hace que cualquier rumor, por insignificante que sea, sobre su relación se convierta en una noticia de primera plana. Un titular explosivo capaz de incendiar las redes sociales. Otro factor crucial a considerar es el impacto que tendría una reconciliación en sus respectivas carreras. Senkal Cup fue un fenómeno global, un tsunami de éxito que catapultó a Kerem y Hande a la fama internacional, convirtiéndolos en estrellas de talla mundial. Una reconciliación podría reavivar el interés en la serie, generando nuevas temporadas, especiales o incluso proyectos derivados, y abrir nuevas oportunidades profesionales para ambos. No sería sorprendente, por lo tanto, que sus representantes, esos hábiles estrategas que manejan los hilos del espectáculo, estén considerando la posibilidad de jugar con la ambigüedad, alimentando los rumores y explotando el tirón mediático para obtener el máximo beneficio posible. En los últimos días, las redes sociales se han convertido en un hervidero de teorías, análisis sesudos y debates acalorados sobre el supuesto beso. Los fans más acérrimos han desempolvado viejas fotos y vídeos de la pareja, buscando pistas ocultas, señales subliminales que confirmen sus esperanzas de reconciliación. Los detractores, por otro lado, han aprovechado la ocasión para criticar a ambos actores, cuestionar la autenticidad de su relación y verter toneladas de veneno sobre su imagen pública. Lo que está meridianamente claro es que Kerem y Hande siguen siendo dos de las figuras más queridas y admiradas del panorama artístico turco. Su talento innegable, su carisma magnético y su química inigualable en pantalla los han convertido en ídolos para millones de personas en todo el mundo. Y mientras sigan generando este nivel de interés, esta ola de controversia, su vida privada seguirá siendo pasto de la especulación, objeto de debate apasionado y, probablemente, fuente inagotable de chismes jugosos para este su canal de confianza. En conclusión, mis queridos chismosos, el rumor del beso prohibido entre Kerem y Hande es un misterio sin resolver, un enigma que probablemente nunca llegue a ser completamente descifrado. No hay pruebas contundentes que confirmen la historia, pero tampoco hay evidencia irrefutable que la desmienta. La verdad, como suele ocurrir en estos casos,
probablemente se encuentre en algún punto intermedio entre la realidad y la ficción, en un terreno nebuloso donde la especulación y la fantasía se entrelazan. Lo que sí es seguro es que la noticia ha generado un gran revuelo mediático, ha reavivado la esperanza de los fans de una posible reconciliación y sobre todo, nos ha proporcionado material de sobra para un buen chisme. Bueno, mis adorados chismosos, eso es todo por hoy. Espero que hayan disfrutado de este análisis profundo, detallado y espero entretenido del escándalo Kerem y Ande. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que el beso ocurrió realmente? ¿O es todo una farsa, un montaje cuidadosamente orquestado? Dejen sus comentarios abajo, me muero por leer sus teorías, sus predicciones y sus opiniones. Y antes de despedirme, permítanme recordarles que si les gustó este vídeo, no olviden darle un like generoso, compartirlo con todos sus amigos chismosos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en la próxima entrega. Besitos y hasta la vista, baby.